en vocación, tendremos el honor de hablar de uno de los escritores más importantes de la literatura colombiana. Se trata de Manuel Zapata Olivella, quien nació en 1920 de un matrimonio conformado por Antonio María Zapata y Edelmira Olivella, quienes le sembraron desde muy pequeño su amor por el arte, por la literatura y por las inquietudes intelectuales. Zapata Olivella tiene una inmensa trayectoria literaria que comienza con un pequeño libro llamado Tierra Mojada. Tierra Mojada fue prologado por el escritor peruano Ciro Alegría en 1947. En ese momento, el peruano era uno de los dos escritores latinoamericanos más importantes y tuvo a bien prologar este libro diciendo incluso que le habría gustado escribirlo a él mismo. Para hablar de la vida de este escritor Zapata Olivella, hemos ido al municipio de Lorica, donde hemos tenido la fortuna de hablar con algunos de sus amigos, con algunos de sus conocidos, no solo acerca de su obra, sino también acerca de la tremenda influencia que significó su padre, Antonio María Zapata. Entonces, acompáñenos en este viaje de hoy para conocer las impresiones, las ideas, los recuerdos que tienen sus amigos, familiares sobre Manuel Zapata Olivella. Manuel Zapata Olivella, Santa Cruz de Lorica, 1920, Bogotá, 2004. Manuel fue vocero lúcido de su pueblo. No se salió para que no se le escapara la voz, para que el indígena indigente de Chimá pudiera reclamarle a Dios el milagro que le debía a Domingo, para que el negro ultrajado en la esclavitud vigilara los aires con su sexo en cuarentena. Se quedó adentro para que la llaga no se cerrara en el momento clave de la queja. La única satisfacción de Manuel fue luchar por la felicidad que nos debía a todos. Fue feliz quitándonos las sombras que atajaban los rayos de luz que necesitaban nuestros ojos. Manuel nunca se atrevió a esconderse de sí mismo mientras no aclarara la oscuridad que nos mataba. Salió al sol a buscar el misterio de las palabras para que su voz fuera más contundente. Manuel nunca dejó de ser ruiseñor aunque estuviera al lado del cuervo, que pretendía intimidarlo para que se sintiera en cautiverio. Manuel pudo ser ruiseñor en un país de cuervos. Era duro porque a veces hay que ser piedra que hiere. Más de un golpeado todavía lo agradece. No le faltó nunca nada a esta mente porque nada nos negó. Ahora Manuel es mucho más todo porque se fue para dejarnos su conciencia. Ahora que te vas, Manuel, es cuando te has vuelto rico, porque es ahora que te debemos todo. Alexis Zapata. Hablemos de la influencia de Antonio María Zapata en lo que sería luego el gran escritor y promotor cultural Manuel Zapata Olivella, de aquí de Lorica. A partir de principios de siglo, por allá por 1905, llega aquí Antonio María Zapata Vázquez con su esposa. Desde que se instala, crea el Colegio La Fraternidad. Y durante todo ese tiempo, en 1920 nace Manuel, nace aquí en Lorica, y empieza un proceso de su padre educarlo. Juan, poco mayor que Manuel, pues ya estaba dando los primeros pininos, haciendo poesía, haciendo cuentos y haciendo obras literarias, obras
que se podrían dramatizar. Y el padre influye tanto, pues que era un gran pedagogo, lleva a Manuel a conocer lo que es en realidad el hombre. Manuel empieza a mirar en los textos que tiene su padre los animales, empieza a estudiar, le gustaba mucho lo que llamaban zoología, estudio de los animales. Y cuando luego se va de aquí, que quitan el colegio de la Fraternidad y se van a Cartagena, ya Manuel se hace adolescente para entrar a la universidad. Quería estudiar también zoología, su padre le impide y le dice, no, tú quieres estudiar a los animales, pero vas a estudiar el principal al animal, vas a estudiar al hombre, vas a ser médico. Y lo matricula a estudiar medicina en la Nacional en Bogotá. Entonces, el padre, gran pedagogo, escritor, un genio para la época, porque cuando le negaron aquí las imprentas, él invitó a los estudiantes e hizo una prensa y empezó a hacer unos tipos de letra con plomo para imprimir su propio periódico. Fue tanto así que le leía cuentos a Manuel, lo ponía a escribir, lo ponía a investigar. Por lo menos Manuel creció leyendo, no quizás lo que hoy un niño lee, algunos Paquitos, Condorito, qué sé yo. Manuel le empezó a leer desde muy niño a Spencer, a Darwin, a Molière y a los grandes de la literatura francesa también. El hombre quiso para sus hijos un mejor progreso en cuanto a lo intelectual y en cuanto a la parte académica. ¿Fue Antonio María entonces un adelantado, Antonio María Zapata? Sí, para su época, un hombre que estaba hablando de la evolución de las especies, de cómo se gestaba en el vientre, en el útero de la mujer, una nueva vida, cómo hacían todo, filosofaba, tenía el periódico. Era un hombre muy adelantado, porque en un pueblo de esto no se estaba haciendo ni se estaba haciendo discusiones académicas. Y Antonio María las promovía. Era liberal. Era un liberal acérrimo y posiblemente se dice que era masón. Gran parte, digamos, del pensamiento del maestro Manuel Zapata Olivella y el talante, sobre todo el talante del maestro Manuel Zapata Olivella, lo heredó de su padre. Tenía mucha influencia su padre sobre Manuel. Sí, el maestro Antonio María Zapata, mucha influencia. Yo le contaba que, por ejemplo, el maestro Antonio María Zapata era ateo, convicto y confeso, como se dice popularmente. Y sin embargo, cuando él pasaba por delante de una iglesia, se quitaba el sombrero. Y alguna vez alguien le preguntó, maestro, si usted es ateo, ¿por qué se quita el sombrero al pasar por delante de una iglesia? Y él le contestó, por respeto a las miles de personas que comulgan con ese pensamiento. O sea, era un hombre profundamente respetuoso de las ideas ajenas, pero profundamente convencido de las propias. Y las defendía a capa y espada. ¿Cuál cree que fue la principal influencia ideológica del padre Antonio sobre el hijo Manuel? Yo creo que la lectura. El maestro Antonio María Zapata era un gran lector. Alguien que hizo una investigación sobre las posibles obras leídas por el maestro Antonio María Zapata y las influencias de esas obras en el pensamiento de Antonio María Zapata. Se encuentra con que el maestro Antonio María Zapata había leído a los clásicos del pensamiento, no solamente filosófico, sino literario, de la época europea, de su tiempo. El maestro Antonio María Zapata conocía a Spencer y no solamente lo conocía, lo explicaba, lo enseñaba, el pensamiento de Spencer. Conocía el pensamiento de Darwin, conocía el pensamiento de, por ejemplo, de los filósofos como Descartes, ¿no? Como John Locke, todos esos pensamientos
corriente racionalista filosófica, él los manejaba y los enseñaba. Entonces yo pienso que ese carácter de gran lector y de investigador del pensamiento, que fue una de las características del maestro Antonio María Zapata, de lo contrario no hubiera podido escribir todas esas cosas que escribió, fue determinante en la influencia hacia el maestro Manuel Zapata Olivella. La obra de Manuel Zapata Olivella es inmensa y comenzaba, como les decía, con aquel pequeño libro llamado Tierra Mojada, en la que refleja la situación de los arroceros y los agricultores de su departamento, de Córdoba. Sin embargo, se puede contar entre sus textos algunos que hacen referencia al tema antropológico, histórico, sociológico, memorias, libros de viaje y aquellos que son considerados como literatura de ficción propiamente dicha, entre la que se cuentan novelas como La calle 10, Chambacú, Corral de Negros, En Chimá nace un santo, El fusilamiento del diablo, Hemingway, El cazador de la muerte, Changó, El gran putas o Fábulas de Tamalameque, un libro infantil que dejó como herencia para todos los niños de Colombia. La obra de Manuel Zapata Olivella tiene dos características fundamentales. La primera es una profunda búsqueda de la identidad. Zapata siempre se preocupó por saber quién es él, quién es el hombre latinoamericano. Y en esa búsqueda, él reconoce que el hombre latinoamericano es un hombre no solo español, sino que es un hombre que trae en sí la cultura indígena y que trae en sí la cultura afro. Él, por supuesto, la primera gran investigación que hace es sobre la cultura afro a la que él pertenecía, con la que él se sentía identificada. Pero también él termina diciendo: yo soy una multitud de sangres y yo también me veo identificado con la sangre indígena de mi madre, con mis ancestros españoles. Esa es mi identidad, esas culturas que viven en mí. Una segunda característica de la obra de Manuel Zapata Olivella es querer explorar a través de un realismo casi presente en todas sus obras, no en todas, pero casi en todas sus obras, y a través de ese realismo intenta también denunciar un poco la situación de opresión de los pobres, la situación de opresión de los esclavos, la situación de opresión de aquellos que han sido excluidos por el sistema y por los poderosos. Él trata de prestarles elementos, de hacerlos visibles, de que podamos reconocerlos como parte de nuestra realidad. Ese es el segundo elemento que destacaría en la obra de Manuel Zapata Olivella. Este mural y todos los murales que están aquí en Lorica, aquí en el centro histórico, los realizó el maestro Adriano Ríos Sosa, maestro en artes plásticas, escultor y pintor loriquero. Esta sección hace parte de la obra Tierra Mojada de Manuel Zapata Olivella. El pilón, ¿te acuerdas que en Tierra Mojada habla del pilón? De un todo para otro, dice que va flotando de un lado para otro. Habla del currao, que es uno de los personajes principales en la obra de Tierra Mojada, del currao.
las matas de arroz que ya Manuel, para la época del 45 al 47, ya Manuel, cuando escribe la novela, vaticinaba que aquí se iba a escasear el arroz. Y mira que hoy estamos comiendo arroz peruano. Y ese arroz, esas matas de arroz que se sembraban acá, hoy ya no se siembra y fueron reemplazadas por la palma de aceite. En Chimana Asunsanto se escribe a partir del incidente que tiene el enemigo número uno del padre de Manuel Zapata Olivella, de Antonio María Zapata Vázquez. ¿Quién era ese enemigo número uno? El sacerdote Lázide Seferino Bersal Rossi. Cuando él se entera que lo llaman desde Chimal, escriben que Domingo Vidal había muerto, y según el pueblo, Domingo era un hombre que hacía milagros, era un cuadripléjico que hacía milagros, y en el momento que muere lo van a meter en la caja. Dice que no podía porque no dejaba y sus manos se crecían, y entonces el cura, al escuchar esto, viaja, va y dice: ¿quién es Domingo? Domingo no es ningún santo, présteme un machete. Le prestan un machete y le troza los brazos y dice: entiérrenlo, ya está listo, entiérrenlo. Tiempo más tarde, Aláside empieza a torcérselo en los dedos. Obviamente un tipo que toma mucho vino todos los días para dar la misa, come mucha carne, tiene que darle la enfermedad de los ricos, la gota, tiene que darle también este tipo de problema de ácido úrico, pero la gente le atribuye a que era un castigo divino. De allí, de ese incidente, empieza Manuel a escribir en Chimana Asunsanto. Yo diría, sin faltarle al respeto a nadie, que la obra de Manuel es de las obras más trascendentales que se hayan escrito en Colombia, incluso en el contexto de América Ibérica, de América Latina. Sin embargo, yo digo que Manuel no tuvo la suerte de otros escritores en el país, porque se dedicó a un tema que está vedado en el Concierto de las Naciones y que figura como un atentado y una discriminación racial todavía en los pastos de nuestra vida y de nuestra historia. Ya Changó es también la cúpula, el momento máximo en donde todo está vertido desde sus comienzos, ¿no?, en la invocación a los oriquias en un lenguaje poético de alta factura. Changó comprueba los efectos benéficos que operó el caro cuervo Emmanuel y comprueba la capacidad de él de transgredir el realismo directo ya en un realismo, porque también es realismo, pero en un realismo histórico y poético de alta factura, porque Changó no es otra cosa, ¿no? Allí hay realismo histórico, sí es cierto, ¿no? Hay realismo social, es cierto, pero hay también un realismo poético en su lenguaje que no se puede dudar. Y para demostrarlo, yo pienso que el comienzo de la obra es una especie de línea de orientación de lo que va a suceder páginas después, de tal suerte que uno es el Manuel de Fusilamiento del Diablo y de Changó, para señalar esos dos momentos cumbres de su literatura, y otro es el Manuel, literariamente hablando, de Tierra Mojada y de Chambacú. Es el Manuel que utilizaba, según palabras de él, el método de la cámara fotográfica: captar la realidad, después transcribirla. No había ningún tipo de posibilidad para él en ese momento de adobarla con alguna expresión estética, sino sencillamente transmitirla, escribirla tal cual la captaba o la entendía. Entre mis libros preferidos de Manuel Zapata Olivella está Pasión Vagabunda, al cual le sigue un segundo libro llamado He visto la noche.
Estos son sus libros de viajes, sus libros de juventud. En 1943, Manuel Zapata Olivella interrumpe sus estudios de medicina en la Universidad Nacional porque no se siente pleno, no se siente lleno. Y por consejo de un profesor y por lecturas que había hecho de muchos autores viajeros, como Máximo Gorki, como Jack London, como Istrati, decide ir a viajar por Latinoamérica en busca de su identidad. Así que intenta un primer viaje hacia Brasil, el cual no funciona finalmente, y luego toma el rumbo hacia Centroamérica y hacia México. En este viaje, que está relatado aquí en Pasión Vagabunda, ejerce oficios varios, es boxeador en Guatemala, es cargador de bultos en el Canal de Panamá, y en México es asistente en la clínica del doctor Ortiz Tirado. Allí conoce a dos personajes importantísimos de nuestra cultura, Diego Rivera y Frida Kahlo. Atiende a Diego Rivera Manuel Zapata Olivella en calidad de enfermero y durante un largo tiempo termina inyectando al pintor mexicano con penicilina, porque Diego Rivera, a raíz de sus desafueros amorosos, terminó infectado por alguna enfermedad venérea y tuvo que ser atendido por Manuel Zapata Olivella. En alguna charla Manuel me contaba que él terminó conociéndole más el trasero a Diego Rivera que a Frida Kahlo, ya que lo inyectaba casi 2 o 3 veces por semana. Como reconocimiento a esa labor tan ardua, Rivera terminó pintando a Manuel Zapata Olivella en uno de los murales que está en el Gran Palacio de Gobierno de la Ciudad de México. Posteriormente, Manuel Zapata Olivella entraría a los Estados Unidos y llegaría hasta el Harlem profundo en Nueva York, donde conoció al poeta Langston Hughes, a quien él considera su gran maestro. Una de las tantas anécdotas es la corrección de su libro de Changó el Gran Putas. Él traía el borrador y acá lo corregía, o sea, escrito como en la máquina de escribir, y él las corregía acá a mano, hacía sus rayones, sus correcciones. Yo me doy cuenta porque yo era la que le arreglaba a él la maleta y de chismosa me ponía a revisar lo que él hacía, por la curiosidad de saber qué era lo que él hacía en la noche, desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Y era eso, la corrección del texto. Y él para corregir la posición del cuello, no cansarse o no que el cuello, la cabeza no se le cayera al estar haciendo ese trabajo, él utilizaba un rollo de papel higiénico amarrado con un cordón y se lo amarraba en la parte de atrás del cuello para sostener la cabeza y poder hacer su trabajo. Vivimos también en esa misma corrección en las noches, en épocas de invierno. Acá teníamos la dicha del exceso de grillos, esos grillos que hacen mucho ruido en la noche y nos hacía despertar corriendo las mesas y todo. Lo encontrábamos en la sala en 4, caminando en 4, buscando los dichosos grillos porque no los dejaban concentrarse, no los dejaban hacer su trabajo. Y a nosotros, siendo muchachos, unos pelados, nos llamaba mucho la atención eso, porque él nos corregía a nosotros muchas cosas, no solamente era el tío que nosotros queríamos mucho, él nos corregía, nos daba consejos, no hacer esto, no hacer aquello, ojo con los amigos, los malos amigos, y por eso nosotros nos apegamos mucho a él. Manuel era el pariente querido, importante de la familia desde que tío Pedro, por allá en el año 49, lo acogió en La Paz cuando él iba huyendo hacia Venezuela.
¿Tuviste cercanía con él? ¿Compartiste luego con él algunos momentos? Cada vez que Manuel iba a Valledupar visitaba a tío Pedro y visitaba también a mi papá en San Diego. Después tuve la oportunidad de encontrarme con él en Cartagena, y cada vez que estaba en Valledupar pues yo trataba de acercarme y conversar con él. ¿Cuál obra te gusta de Manuel? ¿Cuál recuerdas con especial cariño? Bueno, indudablemente he visto La Noche, me impactó, fue la primera obra que le leí, y después considero que su gran obra pues es Changó, el Gran Puta. Tuve la fortuna de conocerlo por los años 2002, 2003, 2004, frecuentarlo en el Hotel Dan Colonial donde él vivía, hablar con él muchas veces y aprender de él. Pero uno de los elementos que siempre recordamos es la alegría de Manuel y la humildad de Manuel, quien tenía un corazón generoso, quien recibía a todos, quien siempre tenía una vocación para enseñar, para mostrar lo que sabía, pero no como aquellos que lo muestran para dárselas o en forma de vanidad, sino que él ofrecía para que todos se pudieran nutrir del conocimiento que le habían dejado tantos y tantos años de vida. Él decía, lo que pasa es que ya yo vengo de regreso. Es decir, él quería dejar semillas para que lo recordáramos, y creo que así lo hizo.